Argentina ya conoce a sus 3 rivales de la fase de grupos del Mundial 2026, pero en este video solo vamos a analizar a uno, el que a priori es el más complicado, y es Austria. Un combinado al que solo enfrentamos en 2 amistosos en la historia y al que ahora nos encontraremos como segundo partido de la Copa Mundial. Vamos a hablar acerca del rival más complicado, sus secretos, el análisis y todo lo que tenés que saber sobre ellos. El Dallas Stadium de San Francisco va a ser el escenario en donde Argentina y Austria se vean las caras. Es un combinado interesante y el conjunto europeo no debería ser subestimado. Aunque vuelven a un mundial después de mucho tiempo, porque en el siglo no aparecieron. De hecho, aparecen en una Copa Mundial tras 28 años sin clasificación alguna. Tardaron bastante tiempo. Aún siendo el principal atractivo de las primeras Copas del Mundo, al igual que por ejemplo Uruguay o Hungría, eran los equipos más interesantes que podías encontrar allá lejos y hace tiempo. Por ejemplo, fueron cuartos en 1934 y en el Mundial del 54 terminaron en el podio. Pero después no despertaron demasiado interés a nivel internacional por sus flojas campañas. De hecho, tuvo 2 participaciones muy flojas en los 90 y desde 1998 no volvió a clasificar en un Mundial. El tema es que últimamente vienen mejorando. El propio Ralf Rangnick habló sobre lo que va a ser los enfrentamientos de su seleccionado. Él es el técnico, es una eminencia, ahora te voy a contar por qué. Y dijo, me alegra tener rivales nuevos, no enfrentar a europeos. Además dijo que le tocó el rival más jodido que le podía salir en el bombo número 1, es decir, la selección argentina, que va a enfrentar al campeón mundial, que Scaloni está haciendo un gran trabajo y que no esperaba que Messi esté en una nueva Copa Mundial, que él creía que Qatar iba a ser la última función del 10. Además, algo muy particular, se puso contento de el grupo que le toca, pero no de los rivales, que sí o no puede estar más o menos contento, sino de la fecha en la que va a jugar. Porque el debut se daría a más tardar el 16 de junio, es decir, Austria, al igual que Jordania, Argelia y Argentina, van a tener más tiempo para aclimatarse al clima que se va a vivir en Estados Unidos. Dijo que el grupo es manejable para ellos y que van a intentar armar los partidos de la previa, es decir, los amistosos de marzo y de junio, en consecuencia de este grupo. El técnico es alguien recontra importante para lo que significa el fútbol alemán. De hecho, un periodista argentino le preguntó las claves de Austria y el técnico dijo que jugaron contra grandes equipos y o hicieron un buen papel estando al nivel o les ganaron. Y además, algo no menor, el técnico es una eminencia para el fútbol internacional, o al menos para Alemania. No le dio para ser jugador de Stuttgart, apenas llegó a la reserva de ese equipo y ya en los 80 empezó a dirigir. Es decir, lleva 4 décadas y el tipo hoy con 67 años sigue en la actividad. Entre 1983 y 2019 solamente dirigió en Alemania a múltiples equipos. Su éxito en el Leipzig lo catapultó a Inglaterra. La única posibilidad que tuvo hasta el momento de dirigir un club fuera de su país natal fue el Manchester United. En primer lugar iba a ser asesor, pero luego pasó a ser técnico interino y le fue mal porque tuvo el récord negativo de puntos en la historia del Manchester United en Premier League. De ahí se despidió y lo contrataron en 2022 para dirigir a la selección de Austria, en donde acumula más de 40 partidos dirigiendo. Perdieron apenas uno de sus últimos 8 partidos y fue por la mínima ante Austria. En esos 8 partidos de clasificación, Austria hizo 22 goles y solamente les marcaron 4, nunca más de 1 por encuentro. Eso sí, sus rivales fueron Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y la siempre poderosa San Marino. Pobre, sufrió muchísimo. San Marino, por cierto, se despidió con 39 goles en contra en 8 partidos, o sea, un montón. 39, perdón, uno más, uno menos. Fuera de eso, metieron algún resultado sorpresivo en los últimos tiempos. Serbia les ganó en Nations League, pero a la vez ellos vencieron 5-1 a Noruega. Sí, hago un parate acá muy importante. Si te está gustando el material, sos nuevo en el canal, no viniste nunca y apareces acá, suscríbete al canal, activa la campanita porque durante el fin de semana te voy a traer de 2 a 3 videos más contándote todos los detalles sobre lo que descubrimos con este sorteo para la Argentina. La selección que ese día tenía a Erling Haaland y Sørloth entre sus filas en el primer equipo, o sea, no fueron con un conjunto endeble, flojo, sino que le ganaron a Noruega con varias de sus figuras 5-1. Muchos querían evitar a Noruega, bueno, Austria les ganó. En la Eurocopa vencieron 3-2 a Países Bajos, Francia apenas les pudo ganar 1-0 por la mínima. Incluso en el último periodo mundialista entre 2022 y la actualidad
ya tuvieron grandes resultados frente a Alemania, Italia, Bélgica o Suecia, por nombrar algunos de los que enfrentó. ¿Cómo lo hace? Juegan bien, realmente lo hacen, pero para explicar el cómo juegan hay que entender quién carajos es Rangnick. Es que el técnico, aparte de su experiencia como entrenador, empezó a salir en Alemania en diferentes medios explicando de táctica en los 90 y poco a poco se ganó una fama como profesor. Durante un largo tiempo incluso llevó esa teoría a la práctica, ganándole al Bayern Múnich en varias ocasiones, siendo considerado un padre de ese equipo porque los venció tanto con Stuttgart varias veces como también con Schalke 04. Se dice además es el creador del Gegenpressing, un modelo que nace según él en Hoffenheim y en donde él explica, hizo un trabajo de investigación en el presente, pasado y futuro del fútbol y se dio cuenta que la mayor oportunidad de marcar un gol es 10 segundos después de haber recuperado la pelota. Su investigación también lo hizo entender que los primeros 10 segundos después de perder la pelota son la mejor ocasión para recuperarla nuevamente. Entonces, tanto en Hoffenheim, Salzburgo y Leipzig empezó a aplicar esto, ya sea como asesor o bien como entrenador. Pequeño dato curioso, es quien recomienda a Flick a Barcelona. Bueno, tampoco es que fue una apuesta, ¿no? Flick ya venía siendo campeón. Y además es el padre futbolístico de Thomas Tuchel y Jürgen Klopp. ¿Cómo aplica estas ideas en Austria? Bueno, él explica que hay 5 apartados en los que tenés que ser excelente para competir en el máximo nivel. Primero dice que necesitas velocidad para marcar un gol. Tenés que entender cómo y cuándo te movés cuando tenés la pelota. En tercer y cuarto lugar tenés que elaborar las transiciones ofensivas y defensivas. Y en quinto lugar las jugadas a balón parado. Esto último es clave porque Austria tiene muchos jugadores altos, pero realmente altos. Los otros 4 apartados se corresponden con su idea del fútbol. Frenética, vertical, yendo hacia adelante. Buscan atacar, son bastante rápidos. Entre sus figuras encontrás a David Alaba, capitán y referente que lamentablemente en los últimos tiempos tiene muchas lesiones. De hecho, no renovará con Real Madrid debido a esa cuestión. Según datos de Transfer Market, en las últimas 2 temporadas se perdió 131 días por sus respectivas lesiones. Sufrió una rotura, una lesión de ligamentos cruzados en su momento y a partir de ahí recaída tras recaída. De hecho, tuvo la última recaída el 19 de octubre, que fue su último partido. Y de hecho, se pierde la mitad de los encuentros de Austria en clasificación también por lesiones. Austria suele jugar un 4-2-3-1 con gran proyección de los laterales y entre otras figuras encontrás a la base de Bundesliga, alguno dispersado en otras competencias, como es el caso del defensor Kevin Danso, jugador de Tottenham, Stefan Posch del Como de Maxi Perrone y Nico Paz, pero además Konrad Laimer, que es jugador de Bayern Múnich, un titularísimo ahí. Tal vez conoces a Savitzer del Borussia Dortmund, Schmid del Werder Bremen y por supuesto está Marco Arnautovic, un goleador ya conocido con pasos por Italia, por Inglaterra, que cuenta con 36 años, 3 Eurocopas jugadas encima, pero será su primer mundial. El tipo es el máximo artillero de Austria, pero además el tipo con más presencias en la historia de esa selección. La joya a seguir es Niklas Wurmbrand, un delantero de 19 años del Rapid Viena, justo el técnico que quiere ser rápido, el Rapid Viena, malísimo, que debutó hace poquito tiempo en la selección de Austria frente a San Marino y lo hizo con gol. Es un gambeteador muy veloz, impredecible, al que le elogian esa creatividad y se está ganando más de un elogio. Austria no me parece un rival sencillo, sí otro, pero Austria no. De arranque lo respetaría, como a todos los rivales por supuesto, pero un poquito más. Atenti al devenir del canal porque mañana te voy a estar contando qué onda Argelia, la selección que tiene un entrenador al que Scaloni conoce de memoria, y Jordania, un debutante del que no tenemos tanta idea. Suscríbete, activa la campanita y estate atento a los contenidos espectaculares que se vienen durante el fin de semana.